Primero, muchos tienen la programación como algo muy difícil y les da miedo incluso intentar aprenderla. Personas que puede que incluso no sepan qué es en sí programar. Esto puede ser, por ejemplo, porque otras personas o la sociedad en general les han hecho ver la programación de esta forma. Y esto lo que provoca es que estas personas ya de entrada no puedan aprender a programar, porque ellas mismas no se permiten ni siquiera intentarlo. Ahora, la realidad es que la programación, si es explicada de forma clara y si la persona se quita esas ideas de que no va a poder aprenderla, entonces no le será para nada difícil. Para comprobar esto y para ayudar a las personas que quieran entender de una vez, en este video voy a explicar qué es programar y los conceptos más básicos de la programación. Yo me llamo Leandro Barral y estás en INEOS LARTEC. Comenzamos. Programar en simples palabras es decirle a una máquina lo que tiene que hacer. Puede ser una computadora, un celular, un robot, una tele, una licuadora, no importa. Es como cuando tu profesor te manda una tarea. Vos serías la computadora y tu profesor el que programa. La diferencia es que cuando se programa algo, la máquina no puede decidir dejar la tarea para otro día. Al programar, la máquina va a hacer exactamente lo que se le ordena en el momento que el programador o la programadora lo decida. La máquina no piensa por sí misma y por eso no se puede por ahora replicar inteligencia humana en robots. Pero demasiada teoría, veamos un ejemplo. Yo quiero, por ejemplo, crear una alarma en mi celular que me despierta a la hora que quiera. Algo muy útil, aunque muchas veces desearía que no existiera. ¿Cómo programamos esto? Bueno, en programación hay dos cosas que se pueden hacer y que solucionan la mayoría de los problemas. Y estas son, uno, guardar datos. Es decir, pedirle a la computadora que recuerde un dato. Por ejemplo, le pedimos recordar las 19 horas. La compu recuerda el dato 19 horas. Ese por un lado, guardar datos. Después, el segundo es comparar datos. Por ejemplo, le decimos que nos despierte si es la hora de despertarse. ¿Y cómo sabe la compu qué hora es esa? Bueno, eso es porque nosotros podemos combinar las dos operaciones, la de guardar datos y la de comparar. Por ejemplo, le pedimos que nos guarde el dato 19 horas como hora para despertarse. Y después le pedimos que se fije todo el tiempo qué hora es, para ver si efectivamente coincide con la hora para despertarse que le dimos. Si se da cuenta que la hora de ese momento, la hora actual, es igual a la hora que nosotros le dimos, que es la hora para despertarse, la compu se da cuenta que es hora de despertarse. Y entonces nos despierta. Y así, sin más complicación, es como están efectivamente creadas las alarmas de, por ejemplo, los celulares. Pero queda todavía un detalle. Ya entendimos, por supuesto, que programar es decirle, por ejemplo, a una compu que haga algo. Es decir, darle órdenes claras. Pero acá viene la pregunta. ¿Cómo hacen las personas para comunicarse con una computadora? Estas y otras máquinas no entienden español ni ningún otro idioma humano. Es cierto. Pero sí tienen un lenguaje que entienden perfectamente, ya que es en base a este que están construidas. Es el conocido como lenguaje máquina o código binario. Una de las razones por la que la programación se tiene como algo realmente difícil es que los programadores de hace 40 años o más sí la tenían muy difícil, ya que tenían que programar escribiendo este lenguaje máquina o código binario, el cual sí es extremadamente difícil de entender para una persona promedio. Pero nosotros no vivimos más en esa época y, como todo, para facilitar el desarrollo de la tecnología, se encontró una solución mucho más sencilla. Esta fue y es enseñarle a las computadoras, las máquinas, los conocidos como lenguajes de programación. Estos son básicamente lenguajes que se basan en el idioma humano, específicamente en el inglés. Acá te dejo un video que explico si es necesario saber inglés para aprender a programar. Muy interesante y te lo recomiendo ver si no sos lo que viene a ser un maestro bilingüe. Y aprovecho para decirte que te suscribas y que actives la campanita para activar las notificaciones. Si te interesa, por supuesto, mi contenido de desarrollo web y de cómo aprender a programar gratis. Cosa realmente invaluable en esta época. Ahora sí, estábamos hablando de los lenguajes de programación. Las computadoras modernas ya están preparadas para traducir los lenguajes de programación al lenguaje máquina y poder entenderlos sin que nosotros tengamos que saber lenguaje máquina, sin que tengamos que programarlo con este lenguaje. Cosa que realmente facilita mucho el trabajo. Así que para aprender a programar a día de hoy se tiene que aprender uno de estos, los lenguajes de programación. ¿Cuál aprender? Porque hay varios. Bueno, depende del área y depende de lo que vos quieras hacer, ya sea desarrollo web,
robótica, videojuegos, inteligencia artificial, desarrollo para aplicaciones móviles, etc. No sé, si la explicación hasta ahora no te pareció extremadamente complicada, entonces no vas a tener ningún problema en aprender programación, en seguir mis cursos de programación que voy a estar subiendo a este canal, ya que como verán no es como hace 40 años y los programadores y las programadoras del mundo hoy en día la tenemos muchísimo más fácil que aquellas mentes brillantes que hace 40 años comenzaron con todo esto. Te estoy dejando un video por acá para que lo vayas a ver, para que comiences al fin tu aprendizaje en el mundo de la programación.